El caso es que entrar a los estudios de los artistas es bien chévere. Zair va a abrir una exposición esta semana en Medellín y accedió a estar con nosotros mostrándonos el taller. A los artistas casi no les gusta mostrar su desorden. Poco, sí. Sí, y tampoco los trucos. Pero Sí, vamos a ver también. qué nos cuenta. ¿Qué nos cuenta? Yo soy Diego Guerrero y esto es el periódico Arteria. Zair, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Diego. Soy pintor, sí, soy pintor egresado de la Universidad Nacional. Maestro en Bellas Artes. Hace un montón de años. Sí, más o menos 19 años, sí. Bueno, pero, o más bien que pero, y tiene una característica y es, bueno, tiene varias características, pero una de las características es como el material que utiliza de soporte, ¿sí o no? Y bueno, contarnos. Pues el soporte para esta serie, porque es solo usado para esta serie, que es Magdalena, se empezó a trabajar más o menos unos 10, 11 años atrás, pero no fue acero lo que se usó, fue cobre, unas laminitas de cobre. Pelaste cobre. Pelé el cobre. Magdalena empezó en realidad con unas placas, con una historia, como querer contar pues una historia en 35 milímetros y eran 450 placas de cobre, donde cada placa tenía un elemento muy representativo del río. Esa pieza se exhibió en el Banco de la República, pues en varias galerías. Pero luego viene el cambio de material que tiene que ver más como con una conversación que tuve con unos pescadores en el río Magdalena, donde ellos decían que el río a ciertas horas del día era como una placa acerada que se movía. Entonces, pues a mí me quedó sonando mucho ese tema y dirigí pues como toda la atención al material. Miré que el acero sí es verdad que tiene una urdimbre que parece agua. Y a partir de ahí fue que empecé a trabajar el acero como soporte, donde dejaba obviamente el material a la vista, donde era parte importante digamos, de la misma imagen. ¿Y esto es qué tipo de pintura? Esto es óleo, pero fíjate que esto también empieza con unas placas muy pequeñas, también de 4 por 5 centímetros, ya pero en acero inoxidable satinado. Y aparece Beatriz Esguerra a decirme, bueno, quisiera que me exhibiera esta obra en la galería. Pero yo solo tenía Magdalena así, en esa fragmentada, en ese tamaño. Digamos, para la muestra quedaban muy solas, entonces empecé como a hacer ya experimentos con formatos donde el formato más grande muy probablemente era el de 50 por 50. Y al ver que la cosa como empezó a tener unas connotaciones bien interesantes en cuanto a la imagen, a fusionar la imagen con el mismo material, pues me dispuse a hacerlas un poco más grandes, pero para esto ya casi 8 años. ¿Hay algún problema o algún requerimiento del óleo en este soporte? ¿Hay que hacerle algo para que, pues no sé, pegue mejor, se comporte mejor? No, lo único es, yo trabajo con un tema de adición, digamos, con un método de adición de pigmento, entonces primero lo que sí hay que hacer es como un transfer de silueta, de la silueta de la imagen, porque esto no recibe lápiz, nada, eso no recibe nada. Claro. Entonces digamos que hay que poner como un transfer con papel carbón de la silueta, y después sí se empieza a adicionar pigmento desde lo más transparente hasta el punto más oscuro, digamos. ¿Todo es en Magdalena? Todo es en Magdalena. El tema en realidad era querer mostrar como todas las sinuosidades desde donde nace hasta donde muere, pasando pues por el Magdalena Medio, que es de donde yo soy. ¿De qué parte los dos? Yo soy de Barranca Bermeja. Y era en Barranca te reconocen o dicen, no, ese man es de la hora. No, sí, afortunadamente sí. No, ha sido bastante interesante porque Magdalena ha proporcionado también muchísima información de cosas
que se sabe, que todo el mundo sabe, pero que muy pocos se atreven a contar. Y básicamente lo que yo siempre he tratado de hacer con mi trabajo es mostrar las cosas de una manera un poco más tranquilas y más llevaderas. Sí, hay una relación con el río, no con la tragedia del río. Sí, no me interesa, Sí. porque pues esa tragedia la conocemos todos. Entonces, sí hay cosas que deben decirse. La Nueva Venecia, que es patrimonio de la humanidad y está muriéndose, es contaminada ¿Qué es la Nueva totalmente. Venecia? El pueblo. Ah, En la Ciénaga Grande de Santa Marta, la sedimentación del río en ciertas zonas, todo ese tipo de cosas hay que contarlas, hay que manifestarlas, las plataneras, que de alguna manera pues son testigos silentes y eternas, ¿no? de tanta cosa que ha pasado, que ha bajado por el río. Entonces todo ese tipo de cosas hay que contarlas, pero mi intención nunca ha sido contarlas de manera cruel o cruda. pero es que no necesariamente, esa es una visión, eso es una realidad del río, pero el río, Sí. según vemos en tu trabajo, tiene muchas otras realidades. Sí, el río en realidad es, digamos, es una fuente importantísima de desarrollo. Bueno, siempre lo ha sido. Eso también me interesa mostrar, por ejemplo, todo este tipo de construcciones que de alguna manera es lo que más llama la atención a esta altura del río, ¿no? Que esto ya es el Bajo Magdalena. Es muy difícil trabajar el óleo ahí, porque el óleo, bueno, yo no sé si aquí, pero en general el óleo no se repite, o sea, de pronto se pone encima o de pronto se Sí. quita. Bueno, en realidad la Pero misma... aquí tiene uno como la idea que es como esto tan liso. Sí, es un soporte rígido, pero como el acero tiene esa urdimbre de la que hablábamos ahorita, que son como unas lineecitas que creo que se alcanzan a ver. Sí, Esas lineecitas hacen de alguna manera el papel del poro en la tela. Pega. Ah, Así el es. poro, claro. Ah. Entonces es donde empieza a haber adherencia. Ah. Y como yo trabajo, como te decía ahora, por medio de, digamos, de adición de pigmento, yo empiezo desde los transparentes, semitransparentes y opacos, entonces hasta al final se aplican, digamos, los tonos más oscuros. Yo no sé si podemos mostrar bueno, se puede mostrar porque está, y no sé si Sí, se sí, va a sí. ver, lo que no sé si se va a ver por esta luz. Si ustedes ven este color, que es el típico Satinado. acero, ¿cierto? Sí. Que es el que uno ve normalmente, y de pronto tenemos este que es como, Oro rosa. sí, recuerda. Son aceros distintos en cuanto a su superficie, porque este es totalmente liso. Este es De oro. prácticamente un espejo. Si aquí no hay Sí. poro, aquí no hay esa urdimbre, no la Sí. tiene este. Me imagino yo que es por el tema también del acabado del acero, ¿no? Que debe ser un proceso eléctrico, Ah, claro. algo así. Entonces, Sí. igual que el dorado. Y eso, y te estás trabajando este dorado, estás trabajando esos colores que me imagino que pues debe tener una intención, pero voy a decir una cosa que a la gente no le gusta, pues porque a mí me parece más bonito. Pues como en el arte no puede haber, no sé por qué cuando aquí en el arte no puede haber belleza, pues. Pero bueno. Sí, no se Y la palabra bonito está Beta. extraitada del Sí. mundo del arte porque ay, no, como diga otra cosa que no sea tan, no, es Sí. bonito. A mí personalmente me parece que da una calidez, hay una búsqueda de eso, ¿qué? Sí, es decir, dentro del trabajo de campo se lograron unos videos bastante interesantes en cuanto a los atardeceres. Entonces los atardeceres del río en ciertos lugares, digamos al sur de Bolívar, o al frente mismo de Barranca, donde Yondó, Antioquia, se logran todas estas tonalidades. Sí, digamos 5 de la tarde, 5 a 6, 6 y media, se alcanza a ver el río completamente dorado, o ¿Y cuando vos ya cae la tarde vos se vas alcanza a ver en esos tonos. ¿Vos vas al río? ¿Todavía? Sí, claro. No, Yo hago sé. trabajo de campo, Sí, sí, claro, y nos metemos a todas las plantaciones y tomamos las fotos y hacemos todo el trabajo que hay que hacer. Y es chévere. No es tan chévere por el hecho digamos, del tema de la seguridad y eso, porque pues siempre hay que atravesar cosas. Llegar hasta por allá tampoco es tan fácil. Ahí en Barranca, por ejemplo, el río se abre bastante agreste. Es bastante fuerte.
Entonces pues uno en una canoa tomando fotos, así, sí, Sí. a expensas, digamos, de un, Y te de un tocó pedirle pescador. permiso a medio mundo para ir Sí, por allá. sí, Y también. no estamos hablando pues de la Toca, sí, toca ir con, Sí. toca ir con un grupo de personas que me ayudan. Yo tengo personas, digamos, allá, un amigo sociólogo que escribe incluso en el libro, ¿Qué se llama como? Henry el Jure. Él, digamos que es el que se encarga de buscar dónde podemos ir, con quién ¿Has vuelto podemos a hablar hablar. con los pescadores o nunca? Sí, nosotros hicimos una muestra en Barranca hace unos 5 o 6 años tal vez. Hay que hacer otra, hombre. Y llevamos como espectadores principales a los pescadores porque parte de esa muestra eran sus propias casas. Bueno, esto es parte de también ver las casas de ellos. Las casas de ellos, en su entorno. Entonces era como claro, que ellos la se casa de reconocieran en su propio espacio y pues fue Parte de interesante. esta historia es mostrar el taller también, así que vamos a mostrar la otra parte del taller. Vale, primero pues. Bueno, no, y esto es parte, digamos, del proceso de Magdalena. Ajá. Es una plantación que queda a orillas del río al sur de Bolívar y Yondó, Antioquia, todo esto. Como te decía Es ahora, una plantación de plátano. plátano, sí. Es como, digamos, como todo este tema silente que hay ahí al borde del río, que ha visto pasar cualquier cantidad de sucesos y siempre han estado ahí. Entonces para mí sí era muy interesante mostrar que, digamos, que todo este paisaje de cierto modo rígido se vuelve una cosa muy poética y muy interesante, además de bella. ¿Qué te dijeron cuando empezaste a usar este soporte? Pues, Diego, la verdad es que parte del encanto es el soporte, porque yo sé que hay un par de personas más, sé que hay un coreano que aborda el acero, pero lo aborda todo, él no deja acero a la vista. Entonces, yo lo vi en Nueva York, vi las piezas de ese artista, y pues son tremendas obras, pero él no deja ver el acero, y mi intención sí era que el acero se convirtiera en espacialidad, pues que quisiera parte también de la misma imagen. Además porque pues el mismo soporte rígido y frío es de cierto modo lo que le da carácter a todo este tipo de, digamos, de lenguaje. Bueno, y de todo esto hay un libro. De todo esto sale el libro que ¿En dónde me perdí yo? como el compendio Ajá. de 7, 8 años de trabajo ¿Qué es este de Magdalena, sí. Así se llama el libro. No, el libro es un sueño que cuando Magdalena empezó a coger forma, pues digamos que ya empezó a crecer y a trascender, y las piezas ya se llevaron a otras partes del mundo y fueron muy bien recibidas. Se exhibió piezas en Israel, en México, bueno, un montón de partes, en Singapur, en Alemania. Yo pues empecé como con el tema de que sí había la necesidad de tener un registro de esta serie que a hoy prácticamente ha sido la serie más, o es la serie más importante que yo tengo. La precedieron otras bastante interesantes y muy buenas también, pero Magdalena ha sido como lo que más ha trascendido. Y bueno, gracias a la Galería Luque Arango, pues ellos se dieron también la pela y se metieron la mano al bolsillo, porque no fue... Sí, esto barato no es. No, ¿Dónde imprimieron? ¿Imprimieron en Colombia o Lo imprimieron imprimió afuera? Z Producciones, el diseño es de Rafael Echeverry y su grupo de trabajo. Que quedó muy bien. Sí, fue un trabajo de bastante, poco más de un año, y bueno, ahí está el resultado y se lanza pues el libro en el Museo de Arte. ¿Qué significa hacer un lanzamiento de un libro que recopila la obra
¿Cuántos años me dijiste? ¿10 años? Sí, 8 o 10 años. Cerrando pues, para los artistas tener un libro es muy importante. Tan importante que hay muchos que hacen libros primero y uno no conoce al artista y uno no tiene ni obra, pues no, es verdad, o hacen un libro pues que no resulta tan interesante porque pues, si el artista no tiene una obra interesante, pues yo para qué quiero un libro. Pero en este caso es el recuento de muchos años. Para vos, ¿eso qué valor tiene? No lo estoy diciendo desde el punto de vista sentimental, que debe ser muy importante, sino dentro de el reconocimiento o el aporte o un paso más dentro de la obra. ¿Eso qué valor tiene? Sí, pienso que es un paso más, claro, porque al final de cuentas la misma serie lo exigió, el mismo trabajo lo exigió. Pude ver que trascendió a unos lugares que yo jamás me imaginé, a unas colecciones que jamás me imaginé, entonces creo que sí es menester dejar un registro porque al final de cuentas es eso, es como dejar registro de lo que ocurrió, no dejarlo pasar por alto, porque para mí sí es importante como artista, y lo que tú dices es cierto, tener un libro es muy importante y esto ha sido un sueño. Lo que pasa es que hacerlo vale muchísima plata, entonces digamos que hasta que no aparecen las personas indicadas no se puede pensar digamos, en fraguar ese sueño y ese tipo de cosas, pero por supuesto que tiene un valor importantísimo. ¿Quién escribe en el libro? En el libro escribe Eduardo Serrano, que ha sido la persona más, digamos, que más ha escrito sobre mí, sobre mi trabajo. Es de hecho la persona que me descubrió como artista, que me dio la primera oportunidad de mostrar, a quien le debo, mejor dicho, muchísimo. Escribe Cristian Padilla, que es uno de los críticos modernos, más jóvenes, pues. Sí, son dos generaciones. Además que eso es lo más, lo que más me ha atraído del libro, que escriben dos personas totalmente distintas una de la otra a nivel generacional. Y hay muchos otros, pero no, eso está bien, eso está muy bien. Y escribe una persona muy, muy especial para mí en cuanto a la investigación se refiere, que es Henry Cure, de Barranca Bermeja, y él pues es este sociólogo que te hablo, que es con quien hicimos todo el trabajo de campo, con quien se viajó, con quien se pedían los permisos, se buscaban los pescadores, al transportador de la canoa, en fin, todo el que hacía como la logística para poder tener como clarísimo a nivel conceptual todo lo que se iba a transformar a nivel formal. Vamos a ir. Muchas gracias por esta invitación que nos has hecho y espero pues que yo no haya metido mucho las patas. No, gracias a ustedes por la oportunidad. En serio que sí, muchas gracias por la invitación, por habernos mostrado un trabajo que pues que es muy interesante, muy bonito y yo repito, a mí no me da pena decir que las cosas son bonitas. Yo creo que claro. Yo tengo una hipótesis, es que a diferencia de otros, yo creo que los artistas en un mundo tan lleno de cosas horrendas, los artistas también tienen la posibilidad de mostrar belleza. No es que esa sea pues su función, yo no voy a decir que lo que tiene que ser un artista, pero es una función sí, claro. que es muy importante. La belleza en los seres humanos es muy importante, solo aquellos que la tienen no la dicen que no, ¿cierto? Pero, sí, y además es necesario. Y sí, y además hay todo un contenido ahí muy bonito, o sea, yo no quiero pues como andar en ese tema, me parece muy bello y todo lo que nos has contado de lo que tiene que ver de cómo has hecho esta obra de arte y además que es bonito que esté con el río Magdalena que nos cruza. Sí, es la arteria más importante, ¿no? Lo de la arteria lo dijo él. Cuando dijo que era la arteria
arteria más importante se refería al río Magdalena. La otra más importante es la carótida, o esa es una vena, bueno, yo no sé. Yo no sé, sí, bueno, en todo caso. Bueno, la verdad, gracias, hermano. Gracias a ustedes, Diego. Que le vaya muy bien en su lanzamiento. Que así sea. Muchas gracias.